Sí, no. Buenos días a todos. Acompáñenme por favor a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Vamos a continuar con lo que dejamos el miércoles. Y el miércoles dimos la entrada o la introducción a lo que vamos a ver el día de hoy. El miércoles hablamos sobre el arrebatamiento de la iglesia, lo que describe el capítulo 4 de esta carta. Y analizamos lo que Pablo enseña cuando dice conforme a lo que recibí del Señor o conforme a lo que ha dicho el Señor. Y analizamos que lo que ha dicho el Señor en cuanto a lo que sucedería en lo que Pablo menciona como el arrebatamiento no está escrito en ninguno de los evangelios, y los evangelios son los que registraron lo que Jesús dijo a sus discípulos. Entonces nos cuestionamos, Pablo está diciendo que esto es lo que conforme a lo que Jesús dijo, pero los evangelios no registran esto que Pablo dice que Jesús dijo. Nos fuimos a Mateo 24, donde algunos encuentran el relato del mismo suceso. Y analizando Mateo 24, principalmente la parte donde dice, por ahí versículo 26, si no me equivoco, y después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz y todo eso, algunos les lleva a concluir que está hablando exactamente de lo mismo que el capítulo 4. Y que por consecuencia, lo que Pablo llama arrebatamiento, del griego harpazo, el arrebatar con despliegue de fuerza, como quien arrebata el botín de guerra, lo conectan con Mateo 24 cuando dice, y después, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Entonces hacen una teoría donde Mateo 24 habla sobre lo que sucederá al final de los tiempos, que sería el arrebato. Entonces, cuando nos pusimos a comparar a detalle, y te encargo que te lleves el audio para que estemos en el mismo canal, cuando nos pusimos a comparar a detalle lo que Mateo 24 dice y lo que Pablo dice que Jesús dijo, hay diferencias cruciales. Por ejemplo, en Mateo 24 Jesús baja a la tierra. En Tesalonicenses primera, capítulo 4, nosotros subimos a las nubes. En Mateo 24 Jesús manda a sus ángeles para que los ángeles recojan a los elegidos, los reúnan. En la carta de los Tesalonicenses es Jesús quien resucita a los muertos y transforma a los elegidos. Entonces, con estas dos diferencias fundamentales, número uno, podemos concluir que no está hablando del mismo evento. Y número dos, no corresponde con lo que Pablo dice que Jesús dijo. Así que la única referencia que tenemos en cuanto a la enseñanza de Jesús, de que vendría por su iglesia, lo leemos en Juan 14 y lo leeremos hoy otra vez al final del tema. Y luego Pablo dijo que el misterio de Cristo, la salvación de los gentiles, era algo que estuvo oculto por los siglos y que se le reveló a Pablo, y Pablo había sido hecho apóstol de ese misterio. Así que cuando Pablo dice que conforme a lo que Jesús dijo, no está haciendo referencia a nada de lo que haya estado escrito en los evangelios, sino a lo que Jesús le reveló, de lo cual fue nombrado apóstol. Entonces, nada de lo que está narrado en los evangelios corresponde con lo que Pablo está diciendo, ya que es una revelación que estuvo oculta por los siglos. Entonces, hablamos sobre que entre nosotros no debe ser motivo de división el tema de en qué momento será el arrebatamiento. Dijimos, número uno, hay un arrebatamiento. La Biblia lo dice, ¿verdad? Quien diga que no hay arrebatamiento está equivocado, porque Pablo es claro en cuanto al arrebatamiento de la iglesia. Así que, si estamos de acuerdo en que hay un arrebatamiento, estamos bajo el mismo fundamento bíblico. ¿Cuándo será ese arrebatamiento? Hay tres posturas a lo largo de la historia del cristianismo en cuanto al arrebatamiento: antes de la tribulación, a mitad de la tribulación o al final de la tribulación. Y habría que definir qué es tribulación, porque hay muchos que le dan un significado distinto a lo que es la tribulación, ¿verdad? Hay quienes dicen, ya pasamos por tribulación, estamos viviendo tribulación. Digo, claro que sí. Y dicen, entonces la gran tribulación ya la vivimos o la estamos viviendo. Claro que no, porque la Biblia habla sobre un evento que no tiene comparación.
que no ha sucedido ni sucederá. Y cuando te vas a Daniel y te vas a Apocalipsis y te vas a las palabras de Jesús en Mateo 24, no ha pasado que el sol y la luna se escondan o oculten su luz y que los astros caigan del cielo. No ha pasado, ¿verdad? No puedes decir que es un evento que ya pasó. Ahora, yo dije y mencionamos que mi postura teológica en cuanto al arrebato es pretribulacional. Y bajo esa postura te voy a dar mis argumentos. Y no tengo nada en contra de aquel que piensa que se va a la mitad o el que se va al final. Porque a fin de cuentas, cuando llegue el arrebatamiento, yo les voy a decir, se los dije, ¿verdad? O tú me vas a decir a mí, te lo dije. Pero si estás bajo el fundamento que es Cristo, bueno, sobre el fundamento que es Cristo, la que enseña Corintios, de que si estamos en el fundamento correcto, lo que construyes arriba te va a costar en cuanto a la recompensa, pero vas a ser salvo aunque van por fuego. Entonces hacemos nuestro mejor esfuerzo por interpretar de la mejor manera, abarcando o tratando de encontrar el modelo que más se apega en las Escrituras. Modelos bíblicos, doctrinas en cuanto a lo que la Escritura enseña hay muchísimos, muchísimos. En este nivel de doctrina que es terciaria, que podemos llamarnos unos a otros hermanos si estamos en el fundamento, podemos congregarnos en el mismo lugar, podemos tener estas diferencias sin vernos afectados en ninguna forma entre nosotros mismos, incluso entre nosotros podríamos debatirlas. Podrías tú cambiar de una postura a otra, no importa. Quizás hoy dices, no, pues yo soy post, al final. Y luego dices, ¿sabes qué? Me convencieron los de la mitad. Y luego decir, pues ahora me convencieron los de antes. Y tu salvación no se va a ver afectada en ninguna forma. ¿Me explico? Entonces, lo que vamos a ver hoy va a continuar, o es la continuación de lo que analizamos el miércoles. El miércoles nos enfocamos en el arrebatamiento y hoy vamos a analizar lo que es el Día del Señor y cuál es la relación entre esos dos eventos. Porque si leemos el pasaje inicial, 1 de Tesalonicenses 5:2, dice, porque ya saben que el Día del Señor llegará como ladrón en la noche. El nombre del tema de hoy es el Día del Señor. El nombre del tema de la reunión pasada fue seremos arrebatados, que es lo que Pablo dice. Entonces, empezamos a demostrar el miércoles pasado que el arrebato y el Día del Señor son eventos distintos, eventos separados, pero no te di ninguna evidencia al respecto. Simplemente les comenté que era parte de lo que analizaríamos hoy. El arrebato de la iglesia y el Día del Señor son eventos diferentes. ¿Cómo llego a esa conclusión? Voy a darte evidencia bíblica. Número 1, siempre que se habla del arrebato, en las pocas ocasiones donde se habla, nunca hay temas de juicio, nunca hay temas de señales en los cielos, nunca están mencionados los malvados. Cuando se habla del Día del Señor, se habla siempre de los malvados, del juicio y señales en los cielos. Si fuera en el mismo evento, encontrarías las mismas características en ambos casos. Y número 2, lo que el original dice, porque sabemos que el original no está dividido por capítulos ni por versículos, ¿verdad? Y hay algunos casos en los que el capítulo, un cambio de capítulo nos confunde y pensamos que cambió el tema. Por ejemplo, cuando analiza los evangelios, analiza el sermón del monte y son varios capítulos. Y a veces cometemos el error, o es muy fácil que cometas el error, que cuando se acaba un capítulo de los que están en tu Biblia y empieza el otro capítulo, pensamos que ya hubo un periodo de días, meses, horas, cuando en muchos casos era un tema que seguía fluido y que no hubo ninguna interrupción. Entonces, cuando estamos hablando que el capítulo 4 habla sobre el arrebatamiento y el capítulo 5 habla del Día del Señor, ¿no nos estaremos confundiendo con la división de capítulos para concluir que nos habla de cosas diferentes? Si lo leemos como está escrito en el griego, no leerlo en griego, ¿verdad? Sino si lo leemos fluido, los últimos versículos del capítulo 4 y los primeros 2 del capítulo 5. Vamos a leer 1 de Tesalonicenses 4:17 hasta el 5:2. 4:17 hasta el 5:2. Dice, luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Entonces, si lo leo así seguido, ¿te parece que está hablando de lo mismo o no? Seremos arrebatados, ¿verdad? Y dice, ahora en cuanto a tiempos y fechas, no es necesario que les diga, vendrá como ladrón en la noche. Entonces, si lo leemos así seguido, sería fácil conectar los dos
descripciones, el arrebatamiento y el día del Señor, como un mismo evento, ¿verdad? El asunto es que cuando leemos en griego, en el versículo 1, cuando dice, ahora bien, hermanos, déjame leerte las palabras que están ahí en griego, lo que se nos traduce equivocadamente como ahora bien, no dice ahora bien. Leamos la Reina Valera 60, de ese mismo pasaje, del versículo 1. Los pesqué en curva, los de proyección, ¿verdad? Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones. Entonces, ahora bien contra pero acerca, ¿verdad? En el original está pero acerca. Pero es el griego de, que se traduce como pero y o ahora. Acerca es peri, que se traduce como acerca de o en cuanto a. En el griego tú no vas a encontrar de peri, sino al revés, peri de. Y está hablando de decir, ahora en cuanto a esto, ahora concerniente a esto, pero acerca de. Entonces, ¿nos está hablando de un cambio de tema, sí o no? El asunto es que si tú lees más lo que Pablo escribió en griego, peride es una frase que comúnmente usa para hacer un cambio de tema. Por ejemplo, vamos a Primera de Tesalonicenses 4, 7 al 9, versión Reina Valera 60, que lo traduce literal. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. ¿Detectaste un cambio de tema? El versículo 9 usa peride, pero acerca. Nos está hablando el versículo 7 y el 8 en cuanto a la santificación, ¿verdad? Y luego en el versículo 9 dice, peride, acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. Hace un cambio. De la santificación, brinca utilizando peride para hablar sobre el amor fraternal. En la misma carta tenemos un ejemplo de estas mismas palabras donde indican un cambio de tema. Pero donde más lo podemos ver claramente es en Corintios. Vamos a 1 de Corintios 6:19 y leemos hasta el capítulo 7, versículo 2. Leámoslo como está escrito en el original, todo seguido, y luego veamos cómo hay un cambio de tema. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro espíritu y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Entonces, en el versículo 1 del capítulo 7 dice, en cuanto a las cosas, es lo mismo, peride, y se hace un cambio de tema. Está hablando de la inmoralidad sexual y luego pasa a hablar de los temas del matrimonio. Ahora, 1 de Corintios 7:25, el mismo capítulo, nos brincamos al 25. Estaba hablando del matrimonio y luego dice, en cuanto a los vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Y aquí otra vez está peridea. De manera que está hablando de la inmoralidad sexual, peride se brinca los asuntos del matrimonio, peride se brinca el asunto de los solteros. 1 de Corintios 8:1, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que tenemos conocimiento, y aquí otra vez hace un cambio de tema, otra vez está peride. Y una referencia más, 1 de Corintios 12:1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, y aquí otra vez está peride y hace un cambio de tema. Lo mismo pasa con el capítulo 16, versículo 1. Entonces, cuando hablamos de que son eventos diferentes, no lo estamos concluyendo en base a la división de capítulos que hay, sino la frase que comúnmente Pablo utiliza para cambiar de tema dentro de la misma carta. Entonces, cuando nos habla de que seremos arrebatados, peride, en cuanto al día del Señor, hace un cambio de tema y no nos está hablando del mismo evento. Ahora, no vamos a sostener toda una doctrina en base a eso nada más, ¿verdad? Pero eso es lo que primero me respalda o nos respalda en que está hablando de temas diferentes. Hizo un cambio de tema, ¿ok? Ahora, regresemos a 1 de Tesalonicenses 5:1.
Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Los tiempos y las ocasiones. Y aquí vale la pena señalar que tiempos y ocasiones está en plural. Tanto la palabra tiempos no está haciendo referencia a un tiempo, sino en plural. Y en ocasiones no está haciendo referencia a una ocasión, sino a varias. En cuanto a los tiempos y las ocasiones. Así que, como estaba hablando del arrebato, al momento de hablar de tiempos y ocasiones, ya no está haciendo referencia al arrebato, porque tendría un tiempo y es una ocasión. Ahora está hablando de tiempos y ocasiones. Y luego dice que el versículo 2 que tiene que ver con el día del Señor. Pero hagamos un alto para analizar lo que el original hace referencia en cuanto a tiempos y ocasiones, porque sería muy importante entenderlo para luego hablar del día del Señor. Cuando usa la palabra, bueno, lo que se nos traduce como tiempos es el griego cronos, que se traduce como tiempo, según la concordancia Strong. Según el diccionario Helps, es tiempo visto como secuencia de sucesos. Y aquí tenemos la palabra cronológico. Cuando dices que algo tiene orden cronológico, ¿qué hace referencia? A que es una secuencia de tiempos, ¿verdad? Una secuencia de sucesos. Entonces, cuando habla de tiempos, nos está hablando de distintas fechas. ¿Me explico? Que van a suceder secuencialmente, porque habla en plural. Hay distintos cronos. Y cuando habla de fechas, el griego es kairos, que la concordancia Strong nos dice que también se traduce como tiempo o temporada. El diccionario Helps nos dice tiempo como oportunidad. Ejemplo, el momento correcto o el mejor momento. Entonces, cronos nos habla de algo cronológico, un punto en el tiempo. Kairos nos habla de un momento, un evento. Y Pablo hace una distinción: varios cronos y varios kairos. Entonces, de entrada, nos está hablando de más de un evento y de más de un punto en el tiempo. Y está completamente desconectado de un evento en un momento del tiempo del arrebatamiento. ¿Ok? Ahora, cuando dice acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad de que yo os escriba, ¿eso se lo está imaginando Pablo o es que los tesalonicenses habían preguntado a Pablo por medio de Timoteo? Hemos visto que es un hecho que en prácticamente todas las cartas de Pablo hay una respuesta a solicitudes o a preguntas que se le hace. Entonces, cuando dice, en cuanto a los tiempos, no necesitas que te diga. Están ellos preguntando, ¿cómo van a ser esos tiempos? ¿Cuándo va a pasar? ¿Qué va a suceder y cuándo va a pasar? ¿Se acuerdan? Bueno, Jesús fue muy claro y lo analizamos el miércoles, pero lo repito, nadie sabe el día ni la hora, ¿ok? Los locos que andan profetizando fechas están fuera completamente de la Escritura, porque ellos le agregan, a donde dice que nadie sabe ni el día ni la hora, ellos le agregan un asterisco y ponen, excepto Hernán, ¿verdad? Ponen su nombre, excepto yo, nadie, nada más yo. Y es lo más absurdo que puedas pensar. Si la Escritura dice que nadie sabe, solo el Padre, no puedes ponerle al texto lo que tú quieras. Ah, pues dice que nadie, pero... Y luego Dios cambió y me lo reveló. Y los que defienden a estos necios dicen, pero pues Dios se lo reveló a él. Y le ponen cosas que la Escritura no dice. Por eso, recuerden que eisegesis es utilizar el texto para que te respalde. Si ellos dicen, yo ya sé el día y la hora, y dicen, la Biblia dice que no. Ah, espérate, dice que nadie lo sabe, pero en ese momento. A lo mejor ahorita ya. Y le están poniendo cosas que el texto no dice. Si queremos hacer exégesis, concluir en base a lo que el texto dice, lo único que podemos concluir es que nadie lo sabe excepto el Padre. Y es el único que lo va a saber hasta el día que vengan, ¿verdad? No hay forma de concluir alguna otra cosa distinta a partir de ese texto. Entonces, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús exactamente lo mismo que los tesalonicenses le dicen a Pablo, Jesús contesta, bueno, vamos a ver Hechos 1, versículos 6 al 7. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, nueva versión internacional, por favor. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? Respuesta de Jesús, no les toca a ustedes conocer ni la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Así que aquí, según exégesis, no nos toca saber, así de simple. ¿Qué pasaría si supiéramos?
¿Te puedes imaginar? Podemos suponer qué sucedería si ya sabes. Si Jesús te dijera, voy a venir el 22 de octubre del 2016, ¿qué harías con esa información? ¿Te santificarías toda tu vida o te esperarías cerca del límite? No nos vayamos tan lejos, te dicen que va a haber examen la próxima semana. ¿Cuándo empiezas a estudiar? Yo sé que sí hay unos muy nerds, ¿verdad? Pero pues esos casi no hay. Imagínate que tú le prediques al mundo, tal día viene Jesús, ¿qué va a hacer el mundo con esa información? Si aún así dicen, mira, yo no quiero ahorita sufrir, yo cuando esté viejo y a punto de morirme, entonces voy a aceptar a Jesús, como si dependiera de ti aceptarlo, ¿verdad? Hay sabiduría al momento en que Dios decide no revelar esa información. Y ahorita vamos a ver más información al respecto. Pero entonces, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento. Vamos a la Reina Valera 60 de ese versículo 7. Dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. La palabra tiempos es cronos y la palabra sazones es kairos. Pero ¿por qué se traduce como sazón, verdad? Encontré algunos diccionarios más antiguos que dicen que también se puede traducir como sazón. Pero para nosotros en este momento, ¿qué significa sazonar algo? Entonces, por eso digo, a veces leemos la Reina Valera 60 y tiene palabras que ya no significan lo que... Y para nosotros ya no significan lo que para ellos en 1960 era claro, ¿verdad? Entonces, la NBI dice, no es necesario que conozcan ni la hora ni el momento, y es una traducción más apegada. La hora haciendo referencia a un punto cronológico, y el momento haciendo referencia al kairos, al tiempo como oportunidad, un evento en particular. Entonces les preguntaron lo mismo a Jesús, y Jesús les dice, no les toca saber. ¿Pero por qué no te toca saber? Primero, antes de tratar de responder por qué no nos toca saber, que no hay una respuesta bíblica clara, pero podemos sacar conclusiones interesantes, podríamos ir primero a entender a qué se refieren tanto los discípulos como los tesalonicenses en cuanto a preguntar por cronos en plural, tiempos y eventos. En cuanto a la escritura, en el Nuevo Testamento, siempre que hace referencia a lo que va a suceder, no utilizaron el Nuevo Testamento para saberlo. Utilizaron el Antiguo Testamento, las profecías del Antiguo Testamento para saber qué sucedería al final. Entonces, en el Antiguo Testamento hay distintos cronos y distintos kairos. Hay cosas que van a pasar al final. Y no está haciendo referencia a un solo momento. Claro que va a haber un final, ¿verdad? Pero cuando la Biblia habla del final de los tiempos, hay un conjunto de fechas y hay un conjunto de eventos. Veamos algunos casos. Daniel 9, 26 al 27. NBI. Después de las 62 semanas se le quitará la vida al príncipe elegido. Este se quedará sin ciudad y sin santuario, porque un futuro gobernante los destruirá. El fin vendrá como una inundación y la destrucción no cesará hasta que termine la guerra. Durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Sobre una de las salas del templo cometerá horribles sacrilegios hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Este es un cronos, las 70 semanas. Sobre todo en esta porción que leímos, la última semana. Va a tener un momento. La nueva versión internacional nos traduce tiempos y medio tiempo como 3 años y medio. Según las interpretaciones más comunes de las personas más respetadas, ¿verdad? Cada quien puede tener su propia interpretación. Pero en la NBI, cuando habla de 3 años y medio, habla de tiempo y medio tiempo. Entonces, nos dice que habrá, según lo que se le reveló a Daniel, habrá 70 semanas para Israel, para poner fin a la prevaricación, creo que sí dice la Reina Valera 60. Nos habla de 7 semanas, 70 semanas, y nos hace énfasis en la final, y nos dice, después de las 69 semanas, las primeras que pasan más las 62, se le quitará la vida al príncipe elegido. Ahora, cuando tú hablas con un judío ortodoxo, y le dices, o le preguntas, ¿por qué sigues esperando al Mesías si el Mesías ya vino? Te dicen que no hay paz mundial y que pues no comen el lobo y el cordero juntos, comen hierbita, no se estableció nada de eso que el Mesías debe traer. Pero entonces habría que preguntarle, ¿tú crees en las profecías de Daniel?
Daniel profetizó que en la 69 semana se le quitaría la vida al Mesías príncipe. Si tú estás esperando un Mesías, pero crees en las profecías de Daniel, entonces ya estás en un error, porque eso ya sucedió, ¿verdad? Queda una semana pendiente, y eso es un kairos, va a empezar, y nos dice que aquel que se levante durante una semana es un gobernante que hará pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Y luego, dice, sobre una de las salas del templo cometerá horribles sacrilegios hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Algunos dicen, eso ya pasó cuando se destruyó el templo en Jerusalén. Sí, fue un horrible sacrilegio, pero le faltan todas las demás señales que la Escritura habla, que no nada más es el sacrilegio en el templo. El sol sigue dando su luz, y la luna también, y los astros no han venido, no han caído del cielo en el sentido que la Biblia lo escribe. Así que es imposible que el sacrilegio que menciona Daniel ya haya sucedido. Para empezar, porque en la última semana se pondría fin al pecado de Israel, y siguen pecando, ¿verdad? Así que es imposible una postura preterista decir que esto ya se cumplió. Definitivamente, cuando la Escritura habla sobre un día de ira que nunca ha venido tal, Jesús lo dice, ni nunca habrá otro, no puede ser que ya haya pasado. Entonces, cuando hablamos de distintos cronos, tenemos que tener en mente la última semana de Daniel, sobre todo la última mitad de la semana, cuando se le dará su merecido a este gobernante. Luego, Daniel 7, 24 al 27. Los 10 cuernos son 10 reyes que saldrán de este reino. Otro rey le sucederá, distinto a los anteriores, el cual derrotará a 3 reyes. Hablará en contra del Altísimo y oprimirá a sus santos. Tratará de cambiar las festividades y también las leyes, y los santos quedarán bajo su poder durante 3 años y medio. Los jueces tomarán asiento, y el cuerno se le quitará el poder, y se le destruirá para siempre. Entonces se dará a los santos, que son el pueblo del Altísimo, la majestad y el poder y la grandeza de los reinos. Su reino será un reino eterno, y le adorarán y obedecerán todos los gobernantes de la tierra. Entonces, aquí nos da otra vez información que durante 3 años y medio los santos serán oprimidos. Y dicen, ya ves, aquí está, es la iglesia, ¿verdad? ¿Quiénes son los santos? ¿Tú eres santo? Bueno, vamos a Jeremías 37. Jeremías 37, por favor. Ay, será un día terrible, un día que no tiene parangón. Será un tiempo de angustia para Jacob, pero será librado de ella. La iglesia puede ser llamada Jacob. Hay una diferencia clara en las Escrituras en cuanto a la iglesia e Israel. De hecho, las 70 semanas son para Israel, no para la iglesia. Porque el propósito de las 70 semanas es poner fin al pecado de Israel. Es el momento en el que Dios restablece al pueblo que eligió. Entonces, cuando hablas de sus santos, tú siempre que veas la palabra santo, sobre todo en el Antiguo Testamento, no puede estar hablando de la iglesia, porque el propio Pablo dice que la iglesia era un misterio. Nadie sabía de la iglesia. Entonces, es imposible que en la profecía de Daniel, cuando habla de los santos, en un contexto donde no existe ninguna referencia a la iglesia, ni nadie sabía que iba a ser levantada, es imposible que esté hablando de la iglesia. Ahora, cuando lleguemos más adelante a Apocalipsis y analicemos otras profecías que no voy a mencionar hoy, vamos a ver cómo el propósito es tratar con los israelitas, sobre todo por el cumplimiento de distintas profecías que la Escritura dice que se cumplirán. Pero ahora vamos a Apocalipsis 12, 13 al 14. Seguimos hablando de los cronos, ¿verdad? Son tiempos importantes que van a suceder, que tienen que ver con el fin de los tiempos. Apocalipsis 12, 13 al 14. Cuando el dragón se vio arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al varón. Pero a la mujer se le dieron las 2 alas de la gran águila para que volara al desierto, al lugar donde sería sustentada durante un tiempo, y tiempos, y medio tiempo, lejos de la vista de la serpiente. Y aquí nos habla de otra vez la mitad de una semana, que tiene que ver con una mujer que va a ser sustentada. Pero no te confundas, si tú lees el versículo 12, dice que esa mujer tiene un hijo varón, y el hijo varón va a ser arrebatado. Pero la mujer no. Antes de que ese hijo varón sea arrebatado, la mujer resplandecía. Tenía la luna bajo sus pies. Algunos
dicen que la imagen que se le apareció a Juan Diego, ¿verdad? Que tiene a la Virgen con luz y la luna bajo sus pies, dicen, pues ahí está, esa es María, la que menciona Apocalipsis, ¿verdad? Pero si fuera María, si tú lees Apocalipsis a partir del capítulo 4, Jesús le dice a Juan, te mostraré las cosas que van a suceder. Y para ese entonces María ya había muerto. Así que es imposible que si tú ves a María en el capítulo 12 de Apocalipsis teniendo un hijo arrebatado para Dios mientras ella va a ser sustentada 3 años y medio en el desierto. Así que no voy a entrar a detalle hoy en este tema, pero si tú piensas que es la iglesia la que va a ser sustentada 3 años y medio, se te está olvidando el hijo que fue arrebatado, ¿verdad? Y si esa mujer es la iglesia, ¿quién es el hijo que fue arrebatado? No puede ser. Entonces, de entrada, en cuanto a los cronos, otra vez nos está hablando de tiempos, tiempo y medio tiempo. Entonces, otro suceso temporal que no es el mismo, ¿verdad? Habla de las 70 semanas, nos habla de 3 semanas y media de opresión, y luego 3 semanas y media donde el opresor va a ser oprimido. Nos habla de otro suceso donde va a ser arrebatado un hijo de esa mujer, mientras la mujer se queda otros 3 años y medio. Y luego vamos a Apocalipsis 20 del 1 al 3. Vi además un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después habrá de ser soltado por algún tiempo. Y aquí este es otro punto, ¿verdad? En determinado momento de esta semana, que cuando tú lo lees y lo entiendes sabes que es al final de la semana, vendrá el reino de 1000 años de Jesús. Y hay quienes dicen, no, pero Jesús ya está reinando. Y dices, caray. Y luego el diablo, ¿por qué sigue haciendo estragos? Aquí dice que va a ser atado durante 1000 años. Es que es simbólico. Bueno, ¿y con qué justificante te vas al símbolo? ¿Lo explico? El asunto es que nuestro esfuerzo tiene que ser leer la Escritura de forma literal, siempre, a menos que el género literario te indique que no lo puedes leer literalmente, como cuando dice que los árboles aplaudan con sus manos para alabar a Dios. No le busques manos a los árboles, ¿verdad? La Biblia está hablando en sentido figurado. Cuando tú tienes un texto y lo aplicas literalmente y resulta un absurdo, sabes que no está hablando en sentido literal. Pero si aplicas el texto y no resulta en ningún absurdo, no hay ninguna justificación para irte a lo simbólico, para ponerle cosas que la Escritura no dice. Porque el asunto es que si tú vas a ponerle cosas a los textos que más te gusten, cada quien puede decir lo que quiera de la Biblia, ¿sí o no? ¿Y qué sentido tendría la Biblia entonces, si cada quien le va a poner lo que él quiera? Entonces, cuando nos habla sobre los 1000 años, para efecto de los cronos, es otro punto en el tiempo, que tiene que ver con el final, ¿verdad? Entonces, si en la Escritura habla el día final o el final de los tiempos o qué va a suceder, no puedes pensar en un fin, se acabó. Hay muchísimas cosas que van a pasar y nada más estoy citando algunas, ¿verdad? Hay muchas más. En cuanto a los eventos, ¿qué nos dice la Biblia? Por cuestión de tiempo ya no me voy a ir a todos los pasajes de los eventos. Vimos los cronos, que son momentos en el tiempo, de los cuales la Biblia habla sobre el final de los tiempos. En cuanto a los eventos, número 1, tenemos lo que ya vimos, el arrebatamiento de la iglesia. Es un evento que tiene que ver con el final. Número 2, la manifestación del anticristo. Número 3, la salvación de Israel. Número 4, los juicios de Dios. El regreso de Jesús, batalla del Armagedón, establecer el reino de Jesús, su reino milenial. Son eventos que tienen que ver con el final. Así que no cometamos el error de pensar que simplemente el arrebato es hasta el mero final, porque hay muchas cosas que tienen que suceder. Y ahí está el punto donde se dividen las doctrinas. ¿En qué momento de todos los tiempos y eventos que hemos narrado, que hemos leído, en qué momento se va a ir la iglesia? ¿Me explico? El punto es, se va, ¿verdad? Ahora, ¿quién dice, se va al final? Eso implica que todos nos quedamos a toda esta tribulación, ¿verdad? Vas a ver el anticristo, vas a luchar por no ponerte la marca, vas a ser oprimido 3 años y medio, y luego los que sobrevivan van a ver en vivo y a todo color todas las plagas que Dios va a mandar para
la destrucción de la tierra, hasta que no quede ninguna montaña, ninguna isla, no va a haber estrellas en el cielo, ni sol, ni luna, va a estar todo destrozado, no hay peces en el mar, no hay plantas verdes, y algunos dicen, y yo voy a estar ahí viendo todo. Y luego Jesús va a venir por mí. Pero el asunto es que cuando Él venga al final, ¿viene para quedarse o viene para irse? Viene para quedarse. Entonces dicen, bueno, me va a arrebatar. Si ya viene, ¿para qué me arrebata? ¿Verdad? No, bueno, es que me voy a subir a las nubes, Jesús viene y lo dice, ahora vamos todos para abajo, ¿verdad? El asunto es que la palabra harpazo no habla de que nos vamos a simplemente a ver allá arriba, ¿qué onda Jesús? No. Arrebatado con despliegue de fuerza. Pero si nos esperamos al día final, los enemigos ya están destruidos. ¿Me explico? Entonces, el arrebatamiento de la iglesia, como lo narra Pablo, como un evento de despliegue de fuerza, sería sin sentido si ya todo está destruido. ¿Me explico? Entonces tenías que explicarme, a Jesús decir, vengan a las nubes y ahora vamos para abajo. Y sobre todo, ¿cómo explicamos lo que pasa en Juan 14? Voy pues a preparar lugar. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Vendré y los tomaré conmigo, para que estén donde yo esté. Entonces, cuando Jesús venga por nosotros al final, ¿a dónde nos va a llevar? No, pues te regresas abajo, ¿verdad? Según esa postura. ¿Y en qué momento se va a cumplir Juan 14? Si Jesús dijo, voy al Padre, y allá hay muchas moradas, y voy a preparar lugar, y dejo en claro, no está construyendo la casa, ¿verdad? No está construyéndolo. Hay muchas moradas y las está preparando. Porque quienes dicen, imagínate cuántos años tiene Jesús construyendo allá las casas, ¿cómo va a estar? No, habla de preparar un lugar, vendré, los tomaré conmigo para que donde yo esté ustedes estén. Entonces, Jesús dijo claramente que tiene que haber un momento en el que la iglesia va a estar donde Él está. ¿Y dónde estaba Él? En la casa de su Padre donde prepara morada. Entonces, la idea es que al conectar los eventos haciendo exégesis, no hemos puesto nada simbólico, ¿verdad? Concluyendo con lo que la Biblia dice, sin ponerle nada ni conclusiones propias, solamente lo que el texto dice, toda la iglesia tiene que esperar el día en que Jesús venga y nos lleve donde está. ¿Me explico? Porque eso es lo que literalmente la Escritura dice. Ahora, vamos otra vez al 5.1, Primera de Tesalonicenses 5.1. Dice, pero después, bueno, me brinco esa parte. Primera de Tesalonicenses 5.1. Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas. Ok. Esta misma frase Pablo lo usó en el capítulo 4, versículo 9. Vamos al capítulo 4, versículo 9. En cuanto al amor fraternal, no necesitan que les escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Ok. En cuanto a las fechas y eventos, no necesitan que les escriba, ¿verdad? En cuanto al amor fraternal, no necesitan que les escriba. ¿Por qué? En el amor fraternal dice, porque Dios mismo se los ha enseñado. Ok. Y en cuanto a las fechas y eventos, ellos le están preguntando a Pablo, ¿cuándo va a pasar? Y Pablo les dice, ustedes no tienen necesidad de saberlo. No necesitan que se los escriba. No puede decir que ya saben, ¿verdad? Porque precisamente están preguntando. Entonces, ¿por qué no es necesario que lo sepan? Una respuesta breve y concisa y rápida, según el propio Pablo, 1 Tesalonicenses 5.9, dice, pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿De cuál castigo habla? De lo que está en el mismo capítulo, ¿verdad? El día del Señor. ¿Qué va a pasar en el día del Señor? Ahorita lo vamos a ver. Pero entonces, Pablo les dice, ustedes no necesitan saber estas fechas, y más adelantito porque Dios no los destinó a sufrir el castigo. Así que esto es muy importante.
si la iglesia se va a quedar al final de los tiempos y todo el Nuevo Testamento prácticamente son instrucciones a la iglesia, ¿por qué razón no hay instrucciones para la iglesia durante la tribulación? ¿Por qué razón cuando se habla del arrebatamiento nunca se habla de juicio, nunca se habla de señales y nunca están mencionados los impíos? Pero cuando se habla del día del Señor, están las señales, el juicio y los impíos. ¿Por qué? Si vamos a estar todo ese proceso, ¿por qué no se nos dice nada en cuanto a ese proceso? ¿Me explico? Ahora, versículo 4 al 5. Pablo dice, además de que no estamos destinados para la ira, dice, ustedes en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Entonces, además de que habla sobre la destinación o la predestinación, desde antes de que naciéramos, nos habla sobre no estar en la oscuridad y que no seremos sorprendidos. Leamos del 1 al 5 para entenderlo mejor. Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Pausa. El día del Señor llegará como ladrón en la noche. ¿Eso significa que en el arrebatamiento será como ladrón en la noche? Porque hay películas que conectan esos dos eventos, ¿verdad? El día del Señor será como ladrón en la noche. No está hablando del arrebatamiento. ¿Ok? Versículo 3. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso. ¿Sobre quién? Sobre ellos. ¿Por qué no se incluye Pablo? ¿Por qué cuando dice Jesús vendrá y los que estemos vivos seremos transformados? Y cuando habla sobre la destrucción, ¿de quién habla? ¿Se incluye? Sobre ellos vendrá de improviso, sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Ahora, si Pablo considerara que la iglesia va a estar en ese proceso, ¿por qué él nada más los menciona a ellos? Algunos dicen, es que nosotros vamos a estar guardaditos en algún lugar y nomás a ellos les va a destruir. Bueno, ¿y qué te hace pensar que tú vas a estar guardado en un lugar? Ahí está Apocalipsis 12, la mujer va a ser sustentada, ¿verdad? En el desierto. Por eso dije enfáticamente, ¿y quién es el hijo varón? Si eres Jesús, no puede ser. Jesús le dijo a Juan, te mostraré las cosas que sucederán después. No puede ser que en el capítulo 12 de Apocalipsis Jesús apenas esté naciendo, ¿verdad? Entonces, sigamos leyendo. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. ¿Qué entiendes en ese último pasaje que leímos? Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Tienes solamente dos posibles interpretaciones. Número 1, no vas a estar ahí, por eso no vas a ser sorprendido. Número 2, cuando venga vas a decir, ya sabía, ¿verdad? Así que no me sorprenderá, porque ya sabía. Pero ¿qué leímos? Que nadie sabe ni el día ni la hora, ¿cierto? Entonces, ¿es posible que alguien cuando llegue ese día no sea sorprendido? Porque ya sabía que estaba ahí. Nadie sabe ni el día ni la hora. Y cuando llegue la destrucción, no va a decir, ya sabía, a mí ni me sorprendió, Porque, como aquellos que dicen, aunque dice que nadie sabe el día y la hora, yo sí sabía, van a decir ellos. Por eso es imposible pensar que cuando llegue la destrucción, la gente, de alguna forma, aunque sea una persona, por más espiritual que se sienta, no puede concluir que él sí va a saber y que por consecuencia no será sorprendido. ¿Me explico? Quien diga, yo voy a estar ahí, pero yo no voy a ser sorprendido, ya quebrantó la principal base en cuanto a este evento. Nadie sabe el día ni la hora. ¿Me explico? Entonces, todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Cuando ese día llegue, va a caer sobre todos los que son de la noche. Nosotros no somos de la noche. ¿Cuál es la única interpretación que queda? Que no vas a estar ahí. De otra forma, serías sorprendido. ¿Me explico? Ahora,
Cuando habla del día del Señor, tendríamos que entender lo que el Antiguo Testamento habla sobre el día del Señor y tratar de concluir para quién es el día del Señor, ¿verdad? Si el día del Señor vendrá y los pescará de sorpresa, como ladrón en la noche, cuando digan paz y seguridad. Número 1, si Jesús dijo, se oscurecerá el sol y habrá señales en el cielo, ¿es posible que la gente diga paz y seguridad y de repente llegue? Te extraño, ¿no? Vamos a ver en el Antiguo Testamento qué es el día del Señor y te voy a nombrar, vamos a leer distintos profetas que hablaron sobre ese día. Primero empecemos en Isaías 2:12. Un día vendrá el Señor Todopoderoso contra todos los orgullosos y arrogantes, contra todos los altaneros, para humillarlos. Ese día, ¿para quién es? Para los orgullosos y arrogantes, los altaneros, y el objetivo es humillarlos. Isaías 13:9. Miren, ya viene el día del día cruel de furor y ardiente ira. Convertirá en desolación la tierra y exterminará de ella a los pecadores. Día de ira, ardiente ira. Joel 1:15. Hay más pasajes, pero nomás voy a leer unos. Joel 1:15. Ay de aquel día, el día del Señor que ya se aproxima, vendrá como devastación de parte del Todopoderoso. Amós 5:18 al 20. Ay de los que suspiran por el día del Señor, porque había algunos que decían, ay, ya quiero que llegue ese día. Dice, ¿de qué le servirá ese día si va a ser oscuridad y no de luz? Será como cuando alguien huye de un león y se le viene encima un oso, o como cuando al llegar a su casa pone la mano en la pared y lo muerde una serpiente. Fíjate el elemento sorpresa aquí, ¿verdad? Venías huyendo de un león, llegas a tu casa y te sale un oso. Sorpresa, ¿verdad? Llegas a tu casa, te apoyas en la pared, te pica una serpiente. Es exactamente como dijo, el día vendrá, o el día del Señor vendrá cuando nadie se lo espera. Piensan que ya son librados y no, ándale, de sorpresa. Versículo 20, no será el día del Señor de oscuridad y no de luz, será por cierto sombrío y sin resplandor. Ahora vamos a Malaquías 4:5. Dice, va a hablar de los diezmos, ¿no, verdad? Malaquías 4:5, estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Sofonías 1:14 al 15, ya se acerca el gran día del Señor, a toda prisa se acerca, el estruendo del día del Señor será amargo y aún el más valiente gritará. Día de ira será aquel día de acoso y angustia, día de devastación y ruina, día de tinieblas y penumbra, día de niebla y densos nubarrones. Y aquí quiero resaltar la parte que dice, día de ira será aquel día. ¿Contra quién está irado Dios? Contra todos los no creyentes. Ahora, cuando dicen que Dios ama al pecador, pero no al pecado, tendrías que explicarme por qué viene este día si los ama a todos. ¿Verdad? Si Dios ama a todos por igual, ¿por qué algunos van al lago de fuego? Ese es un dilema que los ateos preguntan bien seguido. Si me ama, ¿por qué me condena? Yo amo a mis hijos y no los condeno. Pero hay unos que predican a un Dios que ama a todos y sin embargo, tanto los ama que los va a mandar al infierno. Y cuando llegue el día de la ira, va a ser devastación, angustia, tinieblas y penumbras, ruina. Pero Dios ama a todos. Ahí hay una incongruencia. La Biblia dice que Dios está todos los días airado con el pecador. Y que el Evangelio predica las buenas nuevas de que somos salvos de la ira. Así que cuando habla del día del Señor, está hablando de la ira de Dios sobre los pobladores de la tierra, para humillarlos, para justamente retribuirles. ¿Crees que la iglesia va a estar ahí? ¿Le corresponde un lugar así a la iglesia? Primera de Tesalonicenses 5:9, Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Reina Valera 60, porque Dios no nos ha puesto para ira. Así que de la forma literal en que puedas leer este pasaje y los que leímos, dice que no fuimos puestos para la ira.
¿verdad? Quien dice, sí voy a estar ahí, bueno, entonces tiene que explicar muchos pasajes, no nada más este. Por ejemplo, vamos a Apocalipsis 3, 1 al 3, nueva versión internacional. Escribe el ángel de la iglesia de Sardis: esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. ¿De qué está hablando aquí? Del día del Señor. Y hay una condición. Para que ellos experimenten el día del Señor, ¿qué tiene que pasar? No recordar lo que ha recibido y oído, no obedecerlo y no arrepentirse. Así que si tú me dices que toda la iglesia va a pasar por ahí, aquí hay un problema grave, porque Jesús le dice a Sardis, no vas a pasar por ahí a menos que no te arrepientas. ¿Me explico? Luego, uno más claro, Apocalipsis 3:10, promesa a la iglesia de Filadelfia: ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Reina Valera 60, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a todos los que moran sobre la tierra. ¿Cuál es el día de la prueba para todo el mundo entero? De la cual Jesús le dice a Sardis, si no te arrepientes, voy a venir sobre ti como ladrón. Entonces aquí hay un punto. A Filadelfia le promete que no va a pasar por ahí, y a Sardis se lo condiciona. Entonces, es un hecho que no todos van a pasar por ahí. El que va a pasar por ahí es el que no se arrepiente, el que no es hijo de Dios. ¿Me explico? ¿Verdad? Ahora vamos a Juan 14, 2 al 3. En el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Bueno, Reina Valera 60. Así me lo sé más. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, si prepara el lugar allá y viene para llevarnos, ¿a dónde nos va a llevar? ¿Aquí en la tierra? Allá. Así que yo espero el día que voy a conocer allá. Porque Jesús lo dijo. Porque no hay ninguna razón para tomar de forma figurada o alegoría esto que está dicho aquí. ¿Me explico? Porque aparte corresponde con lo que dice Pablo. Nos veremos con él en las nubes. Estaremos con él. Y en la tribulación no los veo mencionados en ningún momento a la iglesia, ni hay ninguna advertencia para los que se queden como iglesia. La advertencia es, si no eres de los míos, si nunca te arrepientes, te vas a quedar ahí. Y a Filadelfia, que tenía una buena actitud, un buen comportamiento, le dice, te voy a guardar de ese día. Tenemos lo que dice Pablo, no somos puestos, no somos destinados para la ira. Así que, ¿bajo qué razón podríamos pensar que sí? Dicen, bueno, no toda, la micha, solo la mitad. Bueno, cuando analicemos más adelante, y según Tesalonicenses habla sobre el mandamiento del anticristo. Apocalipsis habla sobre esto. Ya vimos que en Daniel, la primera semana, se va a oprimir a los santos, ¿verdad? Dios le dice a la iglesia de Sardis, si no te arrepientes te quedas. ¿Quiénes son los oprimidos en la primera mitad de la semana? No es la iglesia, ¿verdad que no? Ahora, dentro de la primera semana, dice que la marca de la bestia, que lo veremos más adelante, se la pondrán solamente aquellos que no están en el libro de la vida. Así que si hay gente que se queda y que estaba elegida para vida, ¿verdad? Pero según lo que enseña Sardis, la iglesia de Sardis, no podrían ser gente cristiana. Si son como los de Filadelfia, la promesa es que no se quedará. Entonces, leamos por último toda la porción que hemos estudiado hoy en 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 11. Ya que hablamos del arrebato en el capítulo 4 y demostramos por medio de exégesis, por medio de la escritura, que hay un cambio de tema
y que por consecuencia los eventos y las fechas no hacen referencia a un solo arrebato en un momento determinado, sino a distintas cosas, y aparte que no tenemos necesidad de saberlo. ¿Por qué no necesitas saberlo? Porque no vas a estar aquí. Quien diga, no, pues yo quiero estar, bueno, haz lo que es Sardis, no te arrepientas, no obedezcas, apártate de Dios si puedes, a ver si te quedas. Dice, versículo 1 al 11, ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Pausa, ¿verdad? Los que se queden no se escapan. Ya vimos que a Filadelfia y a Sardis se les habla de la opción de escapar, ¿verdad? Versículo 4. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Aquí claramente está hablando, no vas a estar. Porque si estás y nadie sabe el día ni la hora, te vas a sorprender, ¿sí o no? Versículo 8. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Fíjate bien, alerta y en tu sano juicio. ¿Para qué? Para cuando venga como ladrón, te va a sorprender como quiera, ¿no? Porque aunque estés alerta, no sabes cuándo viene. Entonces, ¿para qué es la alerta y el sano juicio? Para no quedarte en ese lugar. Habla de la perseverancia de los santos, de los que van a ser como la iglesia de Filadelfia, de los que toman la advertencia de la iglesia de Sardis, los que continuamente buscan obedecerlo y se santifican a sí mismos. Dice, no debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de fe y del amor, por el casco de la esperanza de salvación, pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. En Juan 14 dijo que va a venir y te va a llevar para que estés con Él. Dice aquí, Él murió por nosotros para que eso se cumpla. Así que si alguien se queda, implica que Jesús falló. ¿Me explico? Él murió por nosotros para que en la vida y en la muerte vivamos junto con Él. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Ahora, ¿te anima y te edifica que no te vas a quedar? ¿O te anima y te edifica que te vas a quedar? Cuando le dice a las tesalonicenses que están preocupados porque sufren persecución, y que vamos a ver en la segunda carta que algunos le dijeron, ya vino Jesús, y están todos, ¿cómo? Estás viviendo el día del Señor, mira cómo está todo. Y estaban muy asustados y preocupados, y Pablo les manda una carta donde les dice, no, claro que el día del Señor no ha venido. Y empieza a hablar sobre el hijo de perdición y cosas que tienen que manifestarse, que indican que aún no ha sucedido el día del Señor. ¿Me explico? Pero ellos, estando preocupados, consternados, y luego Pablo le dice, pero no te preocupes, ¿te vas a quedar todo eso? ¿Eso te anima? ¿Te edifica? No tiene sentido. No podríamos hablar de ánimo. Dice, mira, tú ni te preocupes, tú lo vas a vivir todo. ¿De qué te apuras? Bueno, gracias, Pablo. El asunto es, yo no estoy diciendo que los cristianos no viven tribulación, ¿verdad? ¿Quién de aquí no tiene tribulación? Levanta la mano. Nadie. Qué bueno, que sean bíblicos. Porque muchos dicen que están de triunfo en triunfo y victoria en victoria. Claro que no siempre me va bien. Así que no estoy diciendo que los cristianos no van a sufrir tribulación. Vete a Siria, ¿cómo están los cristianos allá? Ve y anímalos diciéndoles, no te preocupes, cuando venga el anticristo te va a ir peor. Y los va a oprimir. Pero el que resiste hasta el final va a salir libre. ¿Cómo los vas a motivar con esas palabras? ¿Dónde está la esperanza?
Pablo siempre habla de la esperanza del creyente que vendrá por nosotros. Sabemos que un día vendrá a la tierra, pero va a venir por nosotros. Así que, dentro de lo que la Biblia enseña, la forma en que nos alentamos unos a otros, ya que como quiera estamos en tribulación, pero que no se compara con la gran tribulación de la que habla la Escritura, es que, como Pedro dice, el juicio de Dios empieza por los suyos, ¿verdad? Día con día Dios nos va disciplinando, nos pone en pruebas difíciles, complicadas, que nos llenan quizás de angustia. Pierdes la esperanza de que Dios te pueda librar, pero es parte del proceso de disciplina para hacer que cada vez te parezcas más a Jesús. Cuando llegue el día de la ira, ¿qué va a pasar contigo? ¿Necesitas ser castigado y disciplinado cuando desde que te llamó te ha estado disciplinando? No tiene sentido que la iglesia pase por la tribulación, la gran tribulación, cuando es para los incrédulos y cuando Pablo dice, sobre ellos vendrá destrucción repentina. Entonces, cuando hablamos del día del Señor, tú no puedes generalizar que Dios nos va a librar a todos, ¿verdad que no? Por eso Pablo predicaba, viene el día de juicio. Viene el día en que Dios juzgará a todos, vivos y muertos. Este periodo es para los que están vivos. Para los que están muertos es el juicio del gran trono blanco. Pero no puedes simplemente omitirlo cuando hablas del Evangelio, ¿verdad? Casi nadie habla de esto, ¿verdad? ¿Quién va a salir motivado y gozoso y con ganas de prosperar y pactándole al Señor después de leer todo lo que Dios va a hacer con el mundo? Hoy me enfoqué en cuanto al rapto y el día del Señor. Más adelante veremos qué pasa con los que están aquí. Dice, oye, entonces ¿para qué me lo escribe Pablo? Pues de nada me sirve si no me voy a quedar. No, como no viste todas las alertas de obedece, guarda lo que recibiste, lo que oíste, arrepiéntete. Ahí está el punto. No sabemos cuándo va a pasar, ¿verdad? Así que no tienes ninguna opción de relajarte. No puedes decir, mi maestro tarda en venir, por lo pronto voy a hacer lo que quiera. Jesús dijo, vendrá cuando no lo esperas. Entonces, ya sea que mueras o que venga, ninguno nos podemos dar el lujo de vivir como si supieras cuándo viene. Ninguno va a decir, yo ya sabía. Todo el que esté aquí será sorprendido y será puesto bajo la ira de Dios. Así que, ¿qué hacemos con toda esta información? Como Pablo dijo, no necesitas saber detalle, no necesitas preocuparte. Persevera. Asegúrate de estar caminando en lo que Dios quiere. Y nos despreocupamos de ese asunto. ¿Cuántos han dicho, oye, qué onda que ya están poniendo el chip de la bestia? La Biblia dice claramente que solo se lo pondrán los que no están en el libro de la vida. Es decir, en términos simples, los cristianos no la van a recibir. ¿Ok? ¿Vas a estar angustiado por la marca de la bestia? Mira, que se angustie el que se queda, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos dará más provecho como cristianos? Yo acepto que hay personas que pueden decir, bueno, a mí no me convencen esos pasajes. Está bien, mi intención no es convencerte. Mi intención es decirte cómo la Biblia habla sobre este tema. Y si tú consideras que está equivocado, pues tendrías que proporcionar los pasajes que demuestren que esto está equivocado. Pero no hay ningún problema. El asunto es que digamos, a ver, si tú te vas al final de la tribulación, ¿para qué estarías alerta? ¿Para qué? Dices, pues ¿para qué? Si me voy a chutar todo. Es más, voy a venir cuando Jesús venga y le voy a decir, perdóname mis pecados, amén. ¿Y me salvé o no? Ya veremos más adelante que de ahí nadie se salva, de la gran tribulación. Para salvación no, sobrevive. Y veremos que entra en el reino milenial de Cristo. Y no mencioné el juicio de las cabras y de las ovejas. Hay más cosas que veremos más adelante. Pero la postura bíblica que nos lleva a guardar nuestra santidad tiene que ver con la pretribulacional.
Supongamos que nos equivocamos. ¿Qué pierdes? Nada. ¿Qué tal si los que se van al final se equivocaron? Y no estuvieron alertas, que al cabo que van a estar hasta el final. Así que no tiene ningún riesgo ni ningún daño pensar que nos esforzamos, no simplemente porque llegue el día y me vaya, porque quizás ni siquiera llegas ese día. Quizás te mueres antes. Así que nos animamos unos a otros diciendo, mira, hay muchísimas cosas terribles que van a venir sobre la tierra y Dios mismo las va a ejecutar. Pero como la promesa a Filadelfia, como la condición a Sardis, como lo dice Pablo, no fui puesto para la ira. ¿Me explico? ¿Qué pasará mientras estemos allá? Cuando lleguemos a Apocalipsis, lo veremos. Sobre todo las bodas del Cordero, ¿verdad? Entonces, vamos a ponernos de pie. Este tema, en cuanto a el momento en el que la iglesia es arrebatada, lo repito, no debe ser motivo de división entre creyentes bíblicos. ¿Me explico? Al contrario, puede ser algo muy útil cuando compartamos criterios con aquellos que piensan que se quedan. Puede resultar muy interesante escuchar, a ver, ¿cómo te vas a quedar? ¿No te interesaría a ti saberlo? A mí no me importa. ¿Qué mal? Como es un tema que la Escritura nos diga con plena certeza, existe la posibilidad de que nos hayamos equivocado. ¿Me explico? Así que mi esfuerzo es ser bíblico hasta donde mi entendimiento me dé. Pero no debemos descartar la posibilidad de que venga una persona que nos haga ver cosas que no habíamos visto. Y cuando ese día llegue, no te enojes, sino alégrate, porque has aprendido algo nuevo, ¿verdad? Así que aún entre nosotros podemos debatir estas ideas y seguramente traerá enriquecimiento para todos, escuchar distintas posturas. Pero cualquiera que niegue el arrebatamiento, tiene que haber una división doctrinal entre nosotros y ellos. ¿Me explico? Porque la Biblia es clara, hay un arrebatamiento. Entonces seamos sabios. Cuando empieces a dialogar con alguien en este respecto y los ánimos empiezan a calentar, no vale la pena que entregues tu vida por salvar la doctrina del rapto pretribulación. ¿Me explico? Ni tampoco lo vale tratar de rescatar y darte a la muerte por la doctrina del rapto post-tribulación. ¿Sabes qué? No hay ningún problema. En lo esencial, unidad. En lo demás, libertad. ¿Ok? Entonces seamos sabios, seamos maduros. Digamos como Martín Lutero dijo, solo que me convenzas por medio de la Escritura, voy a cambiar de opinión. Pero si ni yo te convenzo ni tú me convences, no por eso te dejo de llamar hermano en Cristo, ¿verdad? Entonces oremos por dos cosas. Número uno, sabiduría para saber cuándo un debate teológico es necesario y cuándo no. Número dos, si tú estás de acuerdo en esta postura, que Dios nos permita que no seamos sorprendidos como ladrón en la noche cuando venga Jesús. ¿Verdad? Que ese día no lo veamos. ¿Sí estás de acuerdo conmigo o te lo quieres aventar todo? Ya te lo dejo a tu criterio. Pero entonces oremos. Señor, te pedimos como iglesia en conjunto que lo que tú has revelado de forma clara en tu Escritura sea siempre un fundamento claro en nuestras vidas. Cuando lleguemos a temas que parecen disolverse sin nada concreto, que no tienen que ver propiamente con el fundamento de la doctrina cristiana, danos la madurez para poder comportarnos como cristianos maduros cuando estemos enfrente de débiles,
o para que aún si somos débiles, hagamos lo que la Escritura enseña, que lo guardemos como algo entre Dios y nosotros mismos, y no juzguemos como no cristianos a aquellos que piensan distintos a nosotros. Enséñanos a edificarnos unos a otros con lo que sabemos de la Escritura de manera madura y sabia, y que siempre podamos identificar cuándo se requiere defender la doctrina bíblica, y en temas terciarios que también sepamos identificar cuándo no vale la pena. Señor, que lo que tú nos concedas entender podamos ejercerlo aquí con libertad en términos terciarios, que ninguno discrimine a otro por asuntos que no son fundamentales en la Escritura, que aprendamos a convivir y a perseverar en lo esencial, lo que la Escritura enseña como fundamentos doctrinales. Concédenos también, según la postura de cada quien, aquellos que encontramos en la Escritura, que nos vamos antes, permítenos, de acuerdo a este entendimiento, no quedarnos a ver el día del Señor. Que podamos estar contigo donde tú estás preparando morada, que estemos contigo en las bodas del Cordero, donde será presentada la iglesia, que estemos contigo con aquellos santos que descienden junto con Jesús. Aquellos que creen y están convencidos que se van a la mitad de la tribulación, según su criterio, enséñales a perseverar, aún en medio de tanta opresión, si es que así será. Que cuando sean perseguidos por la marca de la bestia, enséñales y permíteles perseverar. Y aquellos que piensan y están convencidos de que se quedan hasta el final, si así fuera, Señor, enséñales a perseverar y a resistir cualquier cosa que sobrevenga sobre ellos, porque tú has dicho que no nos pondrás ninguna prueba que no podemos resistir. Así que independientemente de la forma en la que interpretamos este asunto terciario, concédenos a cada uno, Señor, lo que tu voluntad ha decidido. Si nos vamos antes, si nos vamos en medio, nos vamos al final, realmente no importa, lo importante es que nos vayamos contigo. A ti sea la gloria y la honra, Señor, y te pedimos que lo que hacemos, lo que decimos, lo que enseñamos, siempre sea para glorificar tu nombre. De antemano, gracias. Amén.